y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Iniciamos esta corta serie de temas el jueves. Continuamos anoche, viernes. Hoy por la mañana el tema es el juicio milenario. Por la tarde es el juicio ejecutivo. Hemos aprendido que la Biblia está repleta de menciones al juicio que Dios hará sobre toda carne. Dios no solamente es el creador, responsable de que los seres humanos vivamos en este planeta, pero Él también creó a los ángeles y a todos los habitantes de otros mundos que nunca cayeron. Sin embargo, a todos los seres creados, seres inteligentes creados por Dios, no me refiero ahora a animales o a peces o a aves o a reptiles, sino a seres a quienes Dios les dio raciocinio, ángeles, habitantes de otros mundos, y a los seres humanos les dio algo muy valioso que se llama el libre albedrío. La facultad de tomar decisiones libremente, de servir a Dios porque decidimos hacerlo, de amar a Dios porque Él nos amó a nosotros y de obedecerle porque de esa manera mostramos nuestro amor a través de la obediencia. Todos los ángeles están en el mismo plano que nosotros en su elección de servir a Dios. Pero como Dios es el que dio la vida, Él también es el responsable por la felicidad de las criaturas que Él creó, pero también de hacer juicio y justicia. El pecado entró en el universo, en el cielo. Allá vino la rebelión primero y luego se pasó a esta tierra. Nuevamente, ninguno de los seres que Dios creó eran malos. La Biblia dice sobre el autor del mal, Luzbel se llamaba, o Lucero, que era perfecto en todos sus caminos desde el día en que fue creado. Y Dios le dio dentro de esa perfección que dio a todos los seres inteligentes el libre albedrío. Para Dios, la libertad es tan importante que la hizo parte de la trama de nuestro ser. Todo ser humano anhela libertad y el que no la tiene, la busca desesperadamente. Los pueblos quieren libertad, los individuos quieren libertad. Y Dios nos hizo con ese anhelo de ser libres. Pero cuando esa libertad se usa como libertinaje para hacer aquello que no trae felicidad a las criaturas, ni a uno mismo, ni a los seres que nos rodean, Dios tiene que poner
parámetros. La felicidad mía no puede dañar la felicidad de mi prójimo. Todos tenemos el mismo derecho a ser felices. Y si lo que yo hago, porque yo quiero hacerlo, porque soy libre de hacerlo, afecta negativamente a otro ser que Dios le dio la misma libertad, entonces mi derecho termina donde comienza el derecho de mi vecino. Por eso Dios estableció leyes. Y esas leyes son para la felicidad de sus criaturas. Y cuando nos regimos por esas leyes y las obedecemos, todos somos felices. Les doy un ejemplo muy sencillo. Muchos de ustedes tienen una licencia de conducir. Y salimos a la calle confiados en que los demás que están manejando también sepan conducir. No quisiéramos encontrarnos con alguien que no sabe manejar y nos golpee o nos dañe. Pero aun cuando todos los que manejan deben tener una licencia de conducir, hay personas que usan esa libertad, porque el tener una licencia de conducir nos da libertad de movernos, de ir a un lugar a otro. Pero cuando se usa esa libertad para violar las leyes de tránsito, pone en peligro a todos los demás choferes. Y uno dice, pero yo puedo hacer lo que quiera porque tengo libertad. Y si la luz está en roja, yo me paso en rojo. Podemos hacerlo, pero no debemos hacerlo. Las leyes son para garantizar nuestra seguridad y nuestra tranquilidad al manejar. De igual manera, la ley de Dios fue establecida para que nosotros seamos felices. Y para que al funcionar dentro de esos parámetros establecidos por Dios, podamos lograr la expresión máxima del propósito de nuestra vida. Otro ejemplo. Somos entes libres. Dios nos hizo seres que nos dio la facultad de amar, de ser amados y de expresar ese amor de muchas formas. Y una de las maneras más íntimas y preciosas de expresar el amor para aquellos a quienes hemos escogido para que sean nuestros compañeros de la vida, esposo, esposa, se expresa a través del amor íntimo. Pero para garantizar la felicidad, hay una ley que dice, no cometerás adulterio. Pero el ser humano dice, pero yo tengo mi esposa, pero me gusta aquella también. No es por amor, es por deseo pecaminoso que pone sus ojos en otra persona. Pero si él lleva a cabo su acción, está dañando a aquella persona porque no le va a dar la felicidad por un acto carnal. Pero también, si esa otra persona tiene esposo, está dañando al esposo, está dañando a los hijos, está dañando su propio hogar, está haciéndole daño a su propia esposa. Es una cadena de desgracia que trae la infidelidad. Pero la gente no quiere hacer caso. Y sigue violando la ley de Dios. Aunque la ley dice, no cometerás adulterio, no fornicarás.
Eso es lo que trae la desgracia en este mundo, las transgresiones de la ley. Si nosotros nos regimos por esa ley, vamos a ser felices. A veces los niños, los jovencitos, cuando ya están llegando a cierta edad, quieren su libertad y quieren hacer todo lo que se les venga en gana. Los padres que les dejan hacer todo están formando a hijos que no van a ser felices, porque el mundo no trabaja de esa manera. Si cuando tienen 12, 13, 14 años, pueden hacer lo que quieran, total. Cuando vayan a la escuela o cuando vayan y tengan un trabajo y quieran hacer lo que quieran, no funciona así. Y entonces van a tener choques en su lugar de trabajo, choques con sus compañeros, con sus vecinos. Su vida va a ser miserable todo el tiempo. Pero libertad. ¿Libertad para qué? ¿Para ser infelices? Porque una persona que está chocando continuamente y en pelea y en infeliz porque le dicen haz tal cosa. Si vas a un trabajo y el patrón te dice, ¿vas a hacer esto? No, pero a mí me gusta hacerlo de esta manera. Aquí yo soy el patrón y yo te digo cómo vas a hacerlo. No, pero es que yo tengo una manera mejor. Pues vete con tu manera mejor, pero aquí no vas a trabajar. Así es el mundo. Hay reglas y tenemos que seguir esas reglas. Entonces Dios establece las leyes para nuestra felicidad. Dios es responsable de hacer cumplir esas leyes, especialmente en la sociedad donde hay tanto crimen, tanta desgracia, tanta maldad, tanto sufrimiento por personas que no se sujetan a la ley. ¿Cómo puede una persona invadir un hogar que no es suyo y meterse y matar a los habitantes para llevarse lo que él quiere? Y nosotros decimos, eso no está bien. Pero ¿quién hace justicia? Entra un sinvergüenza en una casa, como pasó esta semana. Pensó que no había nadie, pero había una persona dentro de la casa. Y cuando la persona salió porque escuchó ruido, ¡pum!, lo mató. Ni lo conocía. Simplemente, y lo que se llevó fue de valor de menos de $100. Pero mató a la persona que estaba allí. Eso pasó esta semana. Entonces uno dice, pero eso no es justo. Tristemente, la persona que mató tenía 2 hijos y esos hijos se quedaron sin madre. ¿Eso es justo? ¿Por llevarse menos de $100? No. Entonces, alguien tiene que establecer justicia en la sociedad, pues para eso está el poder. Primero el legislativo que establece las leyes, eso no se puede hacer porque la ley lo prohíbe. Pero luego está el poder judicial que hace cumplir la ley. Y lo primero que hacemos cuando hay una violación de la ley es llamar, que venga la policía, que se haga cargo de esa situación. Y entonces la policía interviene y lleva a la persona a que sea enjuiciada. Y cuando esa persona es encontrada culpable, tiene que pagar por lo que hizo. Y en este caso no sé cuál va a ser, porque eso pasó esta semana, allá cerca de donde yo vivo, que mataron a una madre de 2 hijos, nomás por entrar a robar. Alguien tiene que hacer justicia. Dios es el responsable de hacer justicia en el universo. Y nosotros no quisiéramos un Dios que simplemente es tan bueno que deja pasar todo por alto. ¿De qué nos sirve alguien que no hace justicia? Pero cuando somos nosotros los transgresores, misericordia, misericordia. Queremos que nos traten con misericordia.
Pero cuando se trata del que nos hizo daño a nosotros, no, que se haga justicia, no es justo lo que me hicieron. Así somos los seres humanos. Dios tiene que hacer un balance entre la justicia y la misericordia. Y si ustedes ven aún las leyes humanas, por más grave que haya sido el crimen, la mayoría de los estados, cuando la persona reconoce y acepta y está arrepentida de lo que hizo, aunque sea de labios para afuera, porque el corazón solo Dios lo conoce. Pero si la persona muestra, primero acepta su responsabilidad y segundo muestra arrepentimiento, normalmente la ley lo trata diferente que el que no reconoce. Aún para la pena capital, si una persona confiesa, no lo matan. Le pueden dar 100 años de cárcel, pero no lo matan porque confesó. Esa es la ley humana. La ley de Dios, alguien tiene que ser responsable de cuál va a ser el castigo. La ley estipula parámetros del castigo. De tantos años a tantos años por este crimen. Este otro crimen se castiga con esto y esto. Pero hay una laxitud entre 10 años y 20 años para el crimen, según los agravantes o según los atenuantes. Y ese es el trabajo del abogado defensor. Una vez que ya lo encontraron culpable, el abogado defensor busca que le pongan una condena más suave, más corta, mientras que el fiscal dice, no, hay que darle la máxima fuerza de la ley. Y ahí está la discusión. Bueno, en el juicio de Dios que Él hace sobre los seres humanos para establecer justicia, Dios tiene que tener en cuenta de que si Él muestra misericordia, tiene que lidiar con todo un universo que está viendo y que dice, ¿y por qué lo perdona? Si lo hizo, si todos lo vimos, si es culpable. Ah, pero nomás porque se arrepintió, ya Dios le perdona. Sí, es cierto que Dios perdona por pura gracia, y gracia quiere decir algo que no nos merecemos. Él nos perdona, pero la vida de la persona va a corroborar si Dios hizo bien en perdonarlo o no. Por eso el juicio es por la vida. Cada uno dará cuenta, 2 Corintios 5:10, a Dios por lo que hizo mientras estaba en esta tierra, sea bueno o sea malo. Entonces el juicio está basado en nuestra vida, no nomás en lo que decimos. Hay muchos que creen, yo ya acepté a Cristo y ya estoy salvo. Y hace 20 años atrás yo pasé al frente y acepté a Cristo, pero seguí viviendo como se me dio la gana. Pero como ya acepté a Cristo, ya soy salvo. Y cuando venga el Señor me voy a ir con Él. Pero mi vida demostró que ni soy obediente, ni soy amante de Dios, ni de mi prójimo. Por eso anoche leímos que Dios va a juzgar cómo tratamos a nuestro prójimo y cómo tratamos a Dios. Dios no puede ser burlado. Dios no se va por lo que ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira las intenciones del corazón. Y Él lee más allá. Dice el libro de Hebreos, en el capítulo 4, que es tan penetrante el conocimiento de Dios. En el versículo 13 de Hebreos 4, no hay cosa creada que no sea manifiesta. Manifiesta quiere decir que quede clarito ante su presencia. Antes bien, todas las
cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel ante quienes tenemos que dar cuentas. A Dios no lo engañamos. Él conoce las intenciones del corazón. Por eso el versículo anterior dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjense las dos cosas que Dios puede discernir. Nosotros no. Yo no puedo mirar aquí a mi hermana y decir, ella está pensando esto. Muchas veces lo hacemos y eso es juzgar. ¿Cómo yo voy a decir? Yo sé su intención. Se lo veo en el rostro. Mira nomás cómo mira. Pero solo Dios conoce el corazón. Pero no solamente no puedo leer los pensamientos de los demás, tampoco las intenciones del corazón. Porque a veces hacemos actos buenos, pero las intenciones no son las correctas. Lo hacemos para ser vistos. El galán que está conquistando a la muchacha va por la calle y allá ve una viejita que está tratando de cruzar la calle y se le pone en rojo antes de poder cruzar. El muchacho dice, espérame aquí, y sale corriendo a ayudar a la viejita. Y la muchacha dice, qué galán, qué caballero, mi futuro. Y sin embargo, solo lo hizo para impresionarla a ella. Pero cuando está solo, al día siguiente y ve a la misma viejita, ¿qué te crees? ¿Que te voy a cruzar otra vez? Así somos los seres humanos. A veces hacemos cosas buenas nomás por ser vistos. Hay benefactores que dan millones de dólares para ayudar al cáncer, o a los huérfanos, o a la pobreza. Y la gente los alaba, qué tremendo, pero dando lo que les sobra. Estaba yo hablando con un sobrino mío que llegó de Argentina esta semana porque la mamá de él, es mi cuñada, está muy malita de salud. Está ya al final de su vida, tiene 94 años. La esposa de mi hermano mayor. Y él me estaba contando, le digo, el presidente de los Estados Unidos está ayudando a la Argentina, le digo yo, porque se comprometió a dar 20 billones, no millones, billones de dólares para sacar a flote a la Argentina financieramente. 20 billones. Le digo, eso está muy bueno, ¿no? Yo no soy trompista, ni de ninguna política, pero me pareció que era algo bueno. Yo era un país que está muy mal. Y mi sobrino me pinchó el globo, me desinfló, me dice, no, tío, no seas ingenuo. Hay amigos de Trump que invirtieron millones de dólares en la Argentina y ahora lo están perdiendo todo. Él está dando el dinero para que le paguen las inversiones a sus amigos. Y ese dinero no va a quedar en la Argentina. Claro, ayuda a la deuda externa,
Pero la deuda externa se la deben a esos mismos millonarios que les dieron el dinero. Pero Trump está dando el dinero no para bail out Argentina, o sea, para sacar del apuro a Argentina, sino para bail out his friends, para ayudar a sus amigos. Yo me quedé sorprendido y entonces me mostró en las noticias, porque nosotros leemos las noticias de Estados Unidos, pero hay que leer las noticias de Argentina para saber lo que el pueblo piensa. ¿Por qué cuento esto? No me interesa la política, ni me interesa lo que hace Trump, ni deja de hacer. Pero lo cuento como ejemplo de que a veces hay actos que pasan como muy buenos, cuando en realidad los motivos son otros. Yo no puedo juzgar los motivos del presidente, por supuesto que no. Dios sí los conoce. Pero aparentemente hay motivos ulteriores en la política. Y ustedes saben que los políticos hacen todo con algún propósito, no nomás de ayudar. Porque si queremos ayudar a la Argentina, gloria a Dios, que ayuden a mi país, ¿no es cierto? Pero ¿y a los otros que le quitaron las ayudas de millones de dólares que se están muriendo de hambre? ¿Por qué no les ayuda a ellos? Y se las quitó y las tenían y dependían de eso. Entonces uno comienza a sopesar, a decir, ¿cómo es que funciona esto? ¿A quién se favorece? Se favorece a Bukele. ¿Y a los nicas que están al lado? Ah, no, porque es política contraria. Entonces, no es el interés de ayudar a la gente. Hay cosas ulteriores por detrás. Les repito, no estoy envuelto en la política. Si mis apreciaciones son equivocadas, perdónenme. No es mi deseo establecer parámetros políticos. Aquí solamente dar un ejemplo de que Dios es el único que conoce los verdaderos motivos. Y aquí dice que Dios discierne los pensamientos, pero también las intenciones del corazón. Hoy vamos a hablar un poquito acerca del juicio de los que se perdieron. Y usted dice, bueno, ¿y por qué tenemos que juzgar a los que ya están perdidos? Durante el milenio no se va a decidir el destino de esas almas. Ya se perdieron. Cuando el Señor viene, como aprendimos anoche, unos van a recibir galardón de vida eterna en la venida del Señor. Y los otros van a recibir castigo de eterna perdición. Eso es en la venida del Señor. No hay otra segunda oportunidad. La oportunidad que tenemos es en esta vida. Esta es la prueba que tenemos, en esta vida. Y aquí demostramos lo que somos y lo que queremos y lo que hacemos, y demostramos lo que está en nuestro corazón. Los hechos demuestran nuestras intenciones, pero a veces los hechos engañan. Porque la Biblia dice que el hombre juzga de acuerdo a lo que tiene delante de sus ojos, a lo que ve. Pero Dios mira ¿qué? Las intenciones del corazón. Y el dicho dice, hechos vemos, corazones no sabemos. Entonces, por eso hay un juicio sobre los impíos, no para determinar si quizás Dios se equivocó y debiera haber salvado a esa persona. No. Dios no se equivoca. Nuestra lectura bíblica de hoy está en un contexto, y está en el contexto del milenio, y vamos a leerla. Y vamos a
ir un poquito más profundo en lo que es el juicio del milenio. Apocalipsis capítulo 20. Nuestra lectura bíblica fue el versículo 4, pero vamos a leerlo desde el versículo 1 en adelante. En realidad el capítulo 19 de Apocalipsis describe la venida del Señor Jesús. El capítulo 19, desde el versículo 11 hasta el 21, describe la venida del Señor Jesús. El capítulo 20 comienza diciendo, gracias. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ahora sí pueden decir amén. El diablo va a ser atado por 1000 años. ¿Quién sujeta a Satanás hoy en día? Dios podría hacerlo, pero Él lo deja actuar para que se vea el corazón de cada persona. Pero después de la venida del Señor Jesús, el diablo va a ser atado por 1000 años. Prendió al dragón, fue apresado. La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Versículo 3. Y lo arrojó al abismo. Y lo encerró. Y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Pero lo que sigue no son muy buenas noticias. Y después de esto, de 1000 años del diablo en la cárcel, no cadena perpetua, sino 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Eso no es muy bueno. ¿Y por qué Dios lo va a desatar por un poco de tiempo? Es lo que vamos a estudiar hoy. Sigue diciendo el versículo 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, o como dice la Reina Valera antigua, de 1909, les fue dado hacer juicio, y vi a las almas de los decapitados, los mártires, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron. Habían sido decapitados, pero volvieron a vivir. En la venida del Señor Jesús van a ser resucitados. Pero los vi, dice, que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y se sentaron sobre tronos y se les dio la facultad de juzgar. Nada más justo que aquellos que murieron como mártires ahora se sienten a juzgar a los que los atropellaron y asesinaron a ellos. Es decir, ¿quiénes van a juzgar a los malos? Aquellos que fueron dañados por ellos. ¿No creen que eso es justo? Y usted dice, bueno, pero el hombre es muy vengativo y el hombre puede usar de mucha venganza. Los salvados ya no tienen esos sentimientos en sus corazones y van a juzgar rectamente. De eso es lo que habla el apóstol Pablo en Primera de Corintios, en el capítulo 6.
Y él está dándolo como ejemplo de que los justos, los hijos de Dios, no nos guiamos por sentimientos ni porque me gusta este y este otro me cae mal. Nos guiamos por principios y hacemos las cosas rectamente. Dice 1 Corintios capítulo 6. ¿Osa o se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Es decir, si yo tengo un hermano en Cristo, en la iglesia, y ese hermano en Cristo me ha dañado, ¿por qué no arreglar las cosas entre nosotros y tener que ir ante un injusto que ni cree en Dios? Y que cuando ve cómo estos dos se están arrancando los ojos, van a decir, esos son los cristianos, miren. Y dice que son cristianos, y miren. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Osa, se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Más adelante él sigue explicando que si somos hijos de Dios, debe haber personas espirituales que puedan servir de jueces o que puedan servir de árbitros cuando hay pleitos entre los hermanos, pero no llevarlo ante una corte de injustos. Seguimos leyendo. ¿O no sabéis? Y ahora viene la parte que yo quería leer, que tiene que ver con el juicio de los 1000 años. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Ahora, los que van a juzgar a los impíos, o lo que vamos a juzgar a los impíos, vamos a ser los santos. Y los santos no tienen deseos de venganza. No tienen deseos de hacer el mal a los demás, al contrario. Si nosotros fuimos perdonados por gracia, también podemos ejercer gracia. Pero, como amamos a Dios y amamos la paz, también queremos que se haga justicia. Porque así es Dios. Dios es justo, es misericordioso, Él perdona al arrepentido, pero el que no quiere arrepentirse también le cae su castigo. Entonces, sigamos leyendo. Y si el mundo, versículo 2, ha de ser juzgado por vosotros, por los santos, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Si el destino y el castigo del mundo entero va a estar en las manos del pueblo de Dios, que tiene el carácter de Dios. Por eso podemos juzgar justamente, porque tenemos el carácter de Dios, el carácter de Cristo. Y si ustedes que dicen ser hijos de Dios y van a juzgar al mundo, no pueden ponerse de acuerdo entre ustedes y juzgar rectamente, entonces ¿cómo van a juzgar al mundo? Y sigue diciendo el versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¡Wow! A los ángeles vamos a juzgar. Claro, no los ángeles buenos, ellos no van a ser enjuiciados. Los ángeles que se rebelaron contra Dios, que según el libro de Judas están guardados en prisiones de oscuridad. También lo leímos anoche. Segunda de Pedro 2:4 y Judas, versículo 6. Los ángeles que pecaron, que se rebelaron contra Dios,
están aguardando el día del juicio. ¿Y quiénes los van a juzgar? Nosotros. Dice, ¿no sabéis que hemos de juzgar aún a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Todo este contexto donde Pablo revela esta tremenda verdad, que los santos vamos a participar en el juicio, está en el contexto de que no debemos llevar a juicio a nuestros hermanos. Sigan leyendo, hay consejos muy interesantes, no es mi tema ahora sobre esto, pero solo les muestro el contexto. Sigue diciendo, si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis a juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? No, tú escoges al más sabio y al que es estimado porque es una persona recta para que sirva de árbitro. Bueno, pues si nosotros como humanos hacemos esto, sigue diciendo, para avergonzaros os digo esto. Pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Son cosas muy interesantes que vale la pena estudiar. ¿Podemos los cristianos llevar a juicio a otro hermano de la iglesia? ¿Que no hay en la iglesia personas sabias que puedan ayudarnos a resolver nuestras diferencias? El hermano lleva a juicio al hermano y ante incrédulos. Y el diablo se ríe. Esos son los cristianos, mira. Esos son los cristianos. Versículo 7. Así que, por cierto, es ya una falta de vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Eso se cae de maduro, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que estarnos peleando entre nosotros? Pero sucede, hermano, sucede entre los cristianos y sucede en esta iglesia que hay pleitos entre hermanos o entre hermanas o aún entre esposos y esposas. Esta semana me tocó lidiar con una situación entre un esposo y una esposa, pero lo llevaron a corte al esposo ante incrédulos. Ya de por sí es falta que se estén peleando entre ustedes, dice Pablo. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? O sea, te hicieron daño. Entonces lo quieres llevar ante una corte. ¿A lograr qué? Que se demuestra que eres el culpable. ¿Por qué no aceptar el daño que te hicieron y hacer las paces? Dice Pablo. Consejo muy sabio. Repito, ese no es mi tema de hoy. Estoy mostrando el contexto del juicio. Dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Cuando nos defraudan, especialmente si hay dinero de por medio, no, ¿cómo voy a perdonar si me robó? Y esto a los hermanos defraudáis. Ese es el contexto de lo que estamos leyendo. Bueno, ¿y qué hacer cuando tú eres llevado a juicio por otro hermano? Tú no iniciaste el juicio, pero a ti te llevan a juicio. ¿Qué haces? ¿Te defiendes?
Les hablo por experiencia propia. A mí me llevaron a juicio mis hermanos de mi iglesia. Y cuando el juez determinó que no había base para las acusaciones, y dijo, las acusaciones son infundadas, tienen que retirar la demanda, y si no, ustedes son los que van a comparecer ante esta corte. Retiraron la demanda, después de 3 años de estar luchando. Al principio yo dije, yo no necesito un abogado. Yo no tengo nada que esconder, está toda la luz, lo que me pregunten es como es. Pero el juez me dijo, tiene que traer abogado. Y si no pone un abogado, se lo pone la corte al abogado, si usted no lo puede pagar. Bueno, no les voy a contar ese caso, simplemente lo que les digo es que se quitaron las demandas y entonces el juez dijo, esto fue dolo. Dolo quiere decir que hubo una intención de dañar a la otra persona sin causa. Eso es dolo. Dañar a otro sin causa. El juez determinó que era dolo. Y el abogado, que era un abogado cristiano que me defendía, me dijo, bueno, Pastor Gambetta, ya escuchó lo que dijo el juez. ¿Usted sabe lo que eso significa? Que usted ahora debe hacer una contrademanda. Porque lo han dañado, sin causa. Y yo le leí lo que les acabo de leer a ustedes, a mi abogado. ¿No es mejor sufrir el agravio? ¿No es mejor sufrir el daño que te hicieron? Que llevar ante corte de incrédulos para que digan, mira los adventistas cómo se están peleando entre ellos. Y no quise demandar. Yo no iba a demandar a mi iglesia porque era mi iglesia la que me estaba demandando a mí. Entonces, yo no me pongo de ejemplo. No es que estoy diciendo, ay, qué santo el pastor Gambetta. No, lo que estoy diciendo es la vergüenza que pasamos nosotros cuando entre hermanos estamos llevando a juicio a nuestros propios hermanos. Es mejor sufrir el oprobio, la ofensa, el ser defraudados que tener que ir a juicio. Mi abogado me dijo, pero es que ellos lo demandaron a usted y usted ahora tiene que hacer una contrademanda. Dije, yo no voy a demandar a mi iglesia. Pero entonces, ¿por qué ellos lo demandaron a usted si son su propia iglesia? Yo dije, ellos le van a dar cuenta a Dios y yo también le voy a dar cuenta a Dios. Y si ellos tienen que dar cuenta a Dios por haber transgredido lo que dice aquí, yo no voy a cometer la misma falta. Ese es un ejemplo que yo les doy. En el juicio del milenario, todo va a salir a la luz. Va a salir los propósitos, las intenciones. A veces hay personas que salen libres en un juicio porque no había pruebas, pero realmente eran culpables. Pero los abogados movieron todo y como son abogados bien pagados, la persona sale libre. No quiere decir que es inocente. Ante Dios no sucede eso, porque Él conoce, como ya leímos, el corazón. Él lee los pensamientos y los propósitos, las intenciones del corazón. Y nada está escondido de Él. Todo está desnudo delante de Él. Las cosas que se hacen en el lugar más recóndito y secreto, con la luz apagada, donde nadie lo ve, Dios lo está viendo. Y a Él no lo engañamos. Entonces, Dios va a permitir que los redimidos, cuyos corazones han sido santificados, puedan participar en el juicio. Porque es justo.
y para quitar toda duda del corazón de los redimidos. Toda duda. Porque si la persona que se condenó fue tu hijo, y resulta que un buen día estando allá en el cielo, caminando por las calles de oro, miras por allá y dices, oh, pero esa persona, me parece que la conozco. ¿Qué no es ese el que desvió a mi hijo del camino del bien y lo llevó a las drogas? ¿Qué no es ese el que depravó a mi hijo? ¿Qué hace aquí en el cielo? Mi hijo se perdió. Y este anda caminando por las calles de oro. Eso no es justo. ¿Dónde está la justicia de Dios? Entonces Dios permite que los santos, los redimidos, y no estoy diciendo que nuestros pensamientos van a ser contra Dios, lo estoy expresando en lenguaje humano, eso no es justo. Pero Dios no quiere que quede ninguna duda en la mente de sus hijos, porque le tenemos que servir a Dios por amor, por su carácter, porque Él es justo y Él es bueno. Entonces, si yo tengo una pequeña duda allí, esa duda puede hacer que yo no pueda amar y servir a Dios de todo corazón, sin ningún prejuicio. Entonces Dios dice, ven, aquí están los registros. Y se van a abrir los libros. Y ahí se va a ver. Sí, ahí va a salir que ese hombre fue el que guió a tu hijo por el mal camino. O a tu hija que la desgració. Hay casos que se han dado aquí dentro de nuestro ambiente cristiano. De jovencitas que perdieron la vida a los 20 años de edad, o jóvenes, varones. Alguien los guió por ese mal camino. Y terminaron destruidos, jóvenes. Y estoy hablando de jóvenes reales que a mí me tocó enterrar. No tengo que dar datos, simplemente es muy duro tener que presidir en un funeral de una joven o un joven de 20 años de edad. Entonces, la persona que fue usada por Satanás, porque el archienemigo es el diablo, pero él usa a las personas que él controla. Y dio esa persona. Pero recuerden, a todos Dios nos dio libre albedrío y nadie va por el camino malo a menos que Él escoja y ceda. Entonces podemos echar la culpa a otro, pero todavía yo tengo el libre albedrío de decir no, Dios no quiere esto para mi vida. Y con eso no estoy echando la culpa a nadie. Simplemente estoy diciendo que cada uno de nosotros somos responsables por nuestros actos y nuestras decisiones libres. Por eso debemos enseñar a nuestros hijos, guiarlos por el buen camino, pero luego llegan a su mayoría de edad y ellos deciden. Y tampoco tenemos que cargar la culpa. ¿Qué hice yo malo? ¿Que mi hijo me salió malo? ¿Qué hice malo? Si yo lo crié bien, mira, tengo 2 hijos y uno me salió bueno y el otro me salió rebelde. ¿Por qué si yo los crié iguales? Y a Dios no le salió uno que era Luzbel y se transformó en Lucifer, y Dios lo hizo también y era hijo de Dios. Si a Dios le pasó eso, ¿cómo no nos puede pasar a nosotros? Eso está basado en el libre albedrío de cada uno de nosotros. ¿Entendemos ahora? Ok. Volviendo al caso hipotético. Cuando vamos a los registros en el cielo, nos encontramos cada acto de la vida, pero también cada intención, cada pensamiento, cada mirada, cada influencia. Y al abrir el registro sí se demuestra que esta persona hizo mucho daño.
Pero junto a ese registro está anotado el día y la hora que esa persona se arrepintió, y como Dios conoce el corazón, está escrito: de corazón y de verdad se arrepintió y fue perdonado y lavado por la sangre de Cristo. Pero a nuestro hijo, que escogió seguir la influencia de la persona negativa, y esa se salvó, fíjense, y era bien malo. Pero nosotros nos comparamos. Ese sí es bien malo, pero nosotros no somos tan malos, ¿verdad? La Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno. Ni uno. Entonces no podemos decir yo soy mejor que otro porque hice cosas que no son tan graves como las otras. Si el pecado más grave de todos se llama orgullo. Y Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, ¿quién? Puede parecer, este no mató, este no robó, este no blasfemó, este no cometió adulterio. Pero me siento bien porque soy mejor que este otro. Eso se llama soberbia, se llama orgullo, se llama compararse con los demás. Y el Señor dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces Dios es el que pesa los corazones. Ninguno de nosotros podemos decir que merecemos algo más que los demás. Todos estamos bajo la condenación del pecado. Y a todos, como hablamos anoche, se nos da la oportunidad de la salvación. Y es gratuita. Lo que tengo que hacer es aceptar la provisión que Dios ha hecho para el perdón. De corazón. Y si yo lo hago, puedo ser perdonado, no importa lo que haga. Miren, no hay pecado que no pueda ser perdonado. No hay pecado. Dice Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, versículo 31. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. ¿Cuánto pecado puede ser perdonado? Todo pecado y aún blasfemia contra Dios puede ser perdonado a los hombres. Pero, versículo 31, última parte, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Así que hay una excepción. Todo pecado puede ser perdonado, no importa qué pecado tan horrendo tú pienses, hay sangre expiatoria para ese pecado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. No puede ser perdonada. Versículo 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cristo. Hasta podemos blasfemar contra Cristo y eso puede ser perdonado. Y usted dice, pero ¿cómo Dios va a perdonar que yo blasfeme contra Cristo? A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, obviamente, si se arrepiente y confiesa su pecado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Por cierto, hago un paréntesis. No tiene que ver con el tema. ¿Cómo dicen que el Espíritu Santo no es una persona, sino que es el mismo Cristo? Fíjense lo que estoy diciendo. Hay gente que dice, no está el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, tres seres distintos. Nomás está el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, es el mismo Cristo. Ajá, ¿de verdad? A ver, explícame este versículo. Si blasfema contra Cristo puede ser perdonado, pero si blasfema contra el Espíritu Santo no, entonces ¿cómo que es el mismo Cristo? Solo con un versículo te das cuenta del error
de la falacia de los que están engañados con doctrinas falsas. Y la doctrina de que no hay Espíritu Santo. Bueno, no dicen que no hay. El Espíritu es la influencia de Cristo. El Espíritu es el poder de Cristo, pero no hay una persona que se llame Espíritu Santo. ¿Se le puede blasfemar a una influencia, a un poder? ¿Se le puede dañar o hablar en contra? Si hablas contra Cristo, puede ser perdonado, pero si hablas contra el Espíritu Santo, no tiene perdón. Sí, la pregunta lógica es, bueno, ¿cuál es el pecado que no se puede perdonar? ¿Qué significa blasfemia contra el Espíritu Santo? Se los explico muy cortito, no es mi tema de hoy, ¿ok? Tengo un tema que se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo, lo pueden buscar en Google y escucharlo con todos sus detalles y con todos los versículos. Pero en este momento solamente se los voy a responder en breves palabras. Todo pecado puede ser perdonado si la persona acepta el pecado, se arrepiente de todo corazón, lo confiesa y acepta la sangre de Cristo para limpiar ese pecado. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, ¿de cuánto? De toda maldad. Así que toda maldad puede ser perdonada, siempre que yo lo acepte, lo confiese. Les decía hace un momento que hasta en la ley de los hombres, cuando un criminal está siendo acusado, él se niega. ¿Cómo te declaras inocente o culpable? Inocente. Pero él sabe que es culpable, pero se declara inocente para ver si hay alguna vuelta en la ley para que no salga culpable. Pero cuando la persona coopera y dice, yo soy culpable y yo lo hice, y confiesa, la ley es menos fuerte contra aquel. No es que no lo van a castigar, claro que lo van a castigar, pero a lo menos él confesó. Ahora, en la ley de Dios, la manera como Dios actúa es, si yo me arrepiento de todo corazón, confieso mi pecado y creo que la sangre de Cristo me limpia de pecado, puedo ser perdonado de cualquier pecado, menos de uno. De la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es eso? El que nos guía al arrepentimiento es el Espíritu Santo. Yo no me puedo ni arrepentir por mí mismo, porque yo soy orgulloso y no quiero reconocer. Eso es como rebajarme. Pero el Espíritu Santo me habla a mi conciencia y me dice, hiciste mal, arrepiéntete. Dice, ¿no sabéis que es la bondad y la benignidad del Espíritu Santo el que te guía al arrepentimiento? Juan capítulo 16 dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá de pecado. Si el Espíritu Santo no te convence que hiciste mal, no te vas a arrepentir. Pero el Espíritu Santo busca tu salvación, como vimos anoche. El Espíritu nos anhela, nos busca para que nos arrepintamos. ¿Cuál es la blasfemia? Resistir al Espíritu Santo, decir, no quiero saber nada. No me hables del Espíritu Santo. No quiero. No acepto ni me arrepiento. Y voy a seguirlo haciendo. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es decir, si no me quiero arrepentir, ni reconocer, ni pedir perdón, entonces ¿cómo Dios me puede perdonar si no quiero ser perdonado, si no me quiero arrepentir? Es hacer nula la obra del Espíritu Santo en mi vida. Cuando Él me llama al arrepentimiento, endurecer mi corazón. Hay muchos que suponen que el pecado imperdonable
es cuando yo peco una vez, me arrepiento, Dios me perdona. Pero vuelvo a caer en lo mismo y Dios me perdona otra vez. Y sigo, pero de tanto pedir por lo mismo, ¿quién me va a creer de que de verdad estoy arrepentido si sigo haciendo lo mismo? Y dicen la gente, no, el pecado del Espíritu Santo es contra el Espíritu Santo, es seguir haciendo lo mismo. No. Pecado es pecado, no importa cuántas veces. 70 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Y Jesús dijo, cuando le dijo Pedro, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿7 veces? ¿7? Y Jesús le respondió, no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Por el mismo pecado, por lo mismo que me está haciendo. Eso significa sufrir el agravio. Cuando tu esposa te ofende, te perdona una vez. O vamos a ponerlo al revés. Cuando tu esposo te hace daño, tú lo perdonas. Pero después vuelve y te hace lo mismo y tú lo perdonas. Y te hace lo mismo y tú lo perdonas. ¿Cuántas veces lo vas a perdonar? ¿De verdad está arrepentido y por qué sigue haciendo lo mismo? Y el Señor dice, mientras esté arrepentido, síguelo perdonando. Así como Dios perdona, porque Él nos perdona continuamente. Y es duro, pero es como Dios actúa. Pero si yo no quiero ser perdonado, ¿quién me puede perdonar si no quiero? Terminando este tema del Espíritu Santo. Volviendo ahora al tema del juicio en el milenio. Cuando busquemos en los registros del cielo, y otra vez voy a dar una pequeña explicación. La Biblia habla de libros, de rollos, donde están registrados los hechos de los seres humanos. Hay libros de memoria, está el libro de la vida. Es la manera de Dios de que nosotros los seres humanos entendamos que se lleva un registro minucioso de nuestra vida. En la época del apóstol Juan, cuando él escribió, o de los profetas, no había otra manera de escribir o de llevar un registro. Lo que había era rollos o libros. Si Dios le mostraba una computadora a Juan y le decía, ahí está todo registrado, ni siquiera tenía nombre para eso, ni sabía lo que era. Dios le tiene que hablar al profeta de acuerdo a su capacidad de entender, sino cómo va a expresar el sentimiento de Dios. Todo Dios le muestra libros. Hoy en día, nosotros tenemos otra manera de registrar las cosas. No solo tenemos chips, y en una cosita así chiquitita podemos poner la enciclopedia británica completa en un chip. ¿Cuánta información no va allí? La enciclopedia, decenas de volúmenes, todo entra en un granito de arroz, literalmente, así chiquitito. Yo manejo un Tesla. Todo queda grabado. Voy manejando y todo queda grabado. Y puedo llegar a mi casa y poner y ver todo el camino. Y si hay un accidente, ahí está todo grabado. Ya no hay que discutir quién tuvo la culpa, ahí se ve. Dios tiene toda nuestra vida registrada. ¿Cómo? La Biblia dice que son libros y que los ángeles van y escriben en los libros. Si Dios le hubiera presentado de otra manera al profeta, no lo hubiera entendido.
Lo que Dios está tratando de enseñarnos es que hay un registro de nuestra vida minucioso. En primer lugar está en la mente de Dios, y Dios es infinito, a Él no se le olvida nada. Pero aparte de eso, hay un registro fuera de Dios mismo, donde se lleva ese cómputo. Si Dios tiene una gigantesca computadora, bueno, gloria a Dios. Quizás Él tiene otro método de guardar las cosas. Nosotros guardamos información en un cloud, en una nube. ¿Y a dónde está guardado? ¿Dónde está? En el cloud. Lo busco dentro de mi computadora y si no estoy conectado al cloud, a la nube, no puedo ver la información, pero me conecto y está la información. Entonces, si los hombres que somos finitos hemos inventado maneras de registrar cosas en forma digital, que ni siquiera es con lápiz y papel. Imagínense que antes se escribía sobre tablillas de barro. Y eso era lo que se guardaba como registro. Se llamaban tabletas cuneiformes. Después se escribía sobre cueros de animales. Y después se inventó el uso del papiro, de donde eventualmente vino el papel. Pero el papiro era un cartón de grueso. Y ahí se escribía por siglos, así era, por siglos. Cuando aparece el papel, entonces aparecen las hojas, pero este también está hecho de madera, el papel, este papel blanco. ¿De dónde salió? De la madera. Entonces, fíjense. El hombre ha ido perfeccionando el método de guardar registro. Dios no tiene que perfeccionarlo, Dios tiene lo más perfecto. No quiero ser, digamos, blasfemo o hablar de más, pero Dios tiene un método de registro en el cielo. No quiero decir que Dios tiene una computadora. Si Él tiene un hard drive donde guarda todo, debe ser algo tremendo. Porque si nosotros en un granito de arroz de pequeñito podemos guardar la vida entera de una persona, pero no nomás Dios guarda los hechos. Él guarda los pensamientos que estábamos pensando cuando hicimos lo que hicimos. Y Dios guarda los motivos por los cuales hicimos lo que hicimos. O dijimos lo que dijimos. Pero también Dios guarda la influencia de lo que hicimos sobre otros. ¿Ustedes saben lo que eso significa? Cosas que yo hago que afectan a otros. Yo soy responsable por lo que hice porque afecté a otro. Todo eso Dios lo tiene registrado. Todo completo. Cuando esos registros salgan a la luz, ahí no va a haber duda. Y los redimidos vamos a decir, lo que Dios hizo estuvo bien hecho. Dios es justo. Y no hay ni un ápice de injusticia en Dios. Y si mi hijo se perdió por el mal camino que él tomó, y el que lo desvió se salvó, fue porque él se arrepintió y mi hijo no quiso arrepentirse. Pero también va a aparecer todas las veces que Dios le dio oportunidad y lo llamó, y que el Espíritu Santo peleó allá en la intimidad de su corazón, que le decía, arrepiéntete, cambia tu vida. Y cuando un pastor se le acercó, y cuando un hermano le habló, y cuando las cosas en la vida se pusieron difíciles, y él dijo, Dios mío, pero después que todo salió bien, entonces sigo en la misma vida mala. Todo eso está registrado. Y nadie va a poder decir que Dios no le dio oportunidad de salvación. Nadie. Ni yo mismo, que soy su padre. ¿Entendemos? Por eso hay un juicio en el cielo. Y el juicio en el cielo no es para Dios.
Dios ya hizo el juicio. Y ya los que se perdieron, y los que se salvaron. El juicio es para quitar todo ápice de duda en la mente de los redimidos. Tiene otro propósito también. Y por eso se le llama el juicio adjudicativo. Porque para cada uno va a haber un castigo. Y rapidito. En el libro de Lucas hay una declaración del Señor Jesús que nos da a entender que hay distintos niveles de castigo de acuerdo a lo que hayan hecho. Lucas capítulo 12. Se titula La parábola del siervo infiel. Nomás voy a leer, ustedes pueden leer toda la parábola. Primero viene el siervo bueno y después viene el siervo malo, que Jesús está contando. Y dice en el versículo 45 de Lucas 12, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor se tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, total, hasta que venga, todavía falta. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Pero él creía en el Señor porque dice, mi Señor se tarda en venir. O sea, creía en la venida del Señor, pero vivía como quería porque todavía faltaba. Ya voy a tener tiempo de arrepentimiento más adelante, pero déjame sacar ventaja a esto mientras puedo. Vendrá el Señor de aquel siervo y le castigará duramente y lo pondrá con los infieles. Aquel siervo, versículo 47, que conociendo la voluntad de su Señor, fíjense, conocía la voluntad de Dios, pero no se preparó, ni hizo conforme a la voluntad de Dios, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocer la voluntad de Dios hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Aquí me enseña que hay niveles de castigo. Unos van a recibir mucho castigo y otros van a recibir poco. Y no lo digo yo, lo dice el Señor Jesús. Algunos piensan, no, todo el mundo es bueno. Se pierden al lago de fuego, ya estuvo, se acabó. No. Cada uno pagará según sus obras. Pero lo que está de por medio no es solo lo que hice, sino lo que había en mi corazón. Si yo conocía, tengo más responsabilidad que aquel otro que hizo lo mismo, pero no conocía. ¿Ven la diferencia? Los motivos del corazón, el conocimiento y hacer en contra sabienda tiene más castigo que el que hace lo malo, pero pues no sabía. Estos niveles de azotes me dan a entender que en el juicio, tal como lo dice, y los textos los leímos anoche, cada persona pagará según sus obras. Dice, Cristo dará a cada uno conforme a sus obras. El que hizo mucho mal, mucho azote. Y el que hizo mal, pero sin saberlo, también va a ser castigado, pero menos.
¿Quién determina ese castigo? ¿No? Claro, obviamente vamos a ser castigados por lo que hicimos. Pero ¿quién pone la sentencia? Este se va a quemar en 1 hora, pero este se va a quemar en 3 horas. Y este se va a quemar en 3 días. Y este va a estar quemándose un mes entero. Usted dice, ¡ay, qué horrible eso! Bueno, eso es lo que la Biblia dice, que vamos a ser quemados. ¿Quién determina eso? ¿Dios? ¿No sabéis que vosotros habéis de juzgar al mundo? Nosotros vamos a determinar el castigo en esos 1000 años en el cielo. No vamos a determinar si la persona es culpable o inocente, eso ya fue en el juicio anterior, pero ahí se determina la sentencia. Claro, todos sufren pena capital, pero unos van a sufrir mucho y otros van a sufrir menos. Voy a ir terminando, voy a leer una última cita y por la tarde seguimos. Por la tarde seguimos, porque esto se pone más interesante, a las 4:30 hoy. Mire, dice así: a la venida de Cristo, los impíos serán borrados de la superficie de la tierra, consumidos por el espíritu de su boca y destruidos por el resplandor de su gloria. Eso está escrito en la palabra de Dios. Van a ser fulminados donde le tome la venida del Señor. Cristo lleva a su pueblo a la ciudad de Dios y la tierra queda privada de sus habitantes. No queda nadie vivo en esta tierra después de la venida del Señor. Y aquí vienen todos los versículos. La tierra quedará totalmente vacía, completamente sin vida. Pero el único que va a quedar aquí va a ser Satanás, atado por 1000 años, y sus secuaces, los ángeles. Toda la tierra tiene el aspecto desolado de un desierto. Las ruinas de las ciudades y aldeas destruidas por el terremoto, los árboles desarraigados, las rocas escabrosas arrojadas por el mar o arrancadas de la misma tierra, están esparcidas por la superficie de la tierra, al paso que grandes cavernas señalan el sitio donde montañas fueron arrancadas de su cimiento y echadas en las profundidades del mar. ¡Qué cataclismo! Sigue diciendo. El autor de Apocalipsis, en el capítulo 20, que fue por donde comenzamos y aquí terminamos ahora, el autor del Apocalipsis, en el capítulo 20, predice el destierro de Satanás y el estado caótico de la desolación que será reducida a la tierra. Y declara que en este estado de cosas subsistirá por 1000 años. Y entonces cita los versículos, más de uno. El abismo es la tierra desolada y vacía. Escuchen ahora qué interesante. Es en esta tierra sin luz, en tinieblas, desolada y vacía, el abismo, donde Satanás con sus malos ángeles tendrá que vivir durante 1000 años. Limitado a la tierra, no podrá ir a otros mundos para tentar e incomodar a los que nunca cayeron. Aquí va a estar atadito. Ya no tiene oportunidad de ir a tentar a nadie más. Y aquí no hay nadie a quien tentar. En cierto sentido, esta es la manera como Satanás será atado. No queda nadie sobre quien puede ejercer su poder engañador. Le es del todo imposible seguir en su obra de engaño y ruina, que por tantos siglos fue su único deleite.
Sigue mencionando una cantidad de versículos y entonces miren qué interesante esta frase. Durante 6.000 años, la obra de rebelión de Satanás hizo temblar la tierra. Convirtió el mundo en un desierto y destruyó sus ciudades, y a sus prisioneros nunca soltaba para que volvieran a su casa. Durante 6.000 años, su prisión, la tumba, ha recibido al pueblo de Dios y lo habría tenido cautivo para siempre el diablo si Cristo no hubiera roto sus cadenas y libertado y sacado a los presos que el diablo tenía en la muerte. Hasta los malos se encuentran ahora fuera del poder de Satanás y queda solo con sus perversos ángeles para darse cuenta de los efectos de la maldición originada por el pecado. Durante 1.000 años Satanás andará errante de un lado a otro en la tierra desolada, considerando los resultados de su rebelión contra la ley de Dios. Todo este tiempo padece intensamente, en tinieblas, la tierra fría, porque no hay sol, congelada. Y ahora, despojado de su poder, no puede menos que contemplar el papel que desempeñó desde que se rebeló por primera vez contra el gobierno del cielo. Mientras que tembloroso y aterrorizado espera el terrible porvenir en que expiará todo el mal que ha hecho y será castigado por los pecados que él ha llevado a cometer. Él no va a pagar por los pecados de los demás. Cada uno va a pagar por su pecado y él por los de él. Pero él tiene que pagar por la culpa que él tiene por los pecados de los justos que se salvaron. Porque él tiene responsabilidad, él los hizo pecar. Claro, el libre albedrío, pero él los indujo. Todo eso él lo tiene que pagar. Son 1.000 años desterrado en este lugar. Para el pueblo de Dios, el cautiverio en que Satanás será motivo de contento y alegría. Durante los 1.000 años que transcurrirán entre la primera y segunda resurrección, se verificará el juicio de los impíos. Esto es lo que estábamos viendo ahora. También Satanás y sus ángeles malos son juzgados por Cristo y su pueblo. Al fin de los 1.000 años, el diablo va a ser desatado por un poco de tiempo. ¿Por qué? Esta tarde ese es el tema. ¿Por qué Dios le va a permitir al diablo otra vez engañar? Hay una razón. El juicio investigador es para beneficio del universo, para garantizar que Dios no va a dejar que nadie entre al reino de Dios que pueda poner en peligro la paz del reino de Dios. Porque Él no quiere que se vuelva a levantar el mal. Entonces, las intenciones del corazón van a salir a la luz y cada individuo en el universo inteligente va a ver, no, esta persona de verdad está arrepentida, mira sus hechos, sus registros, sus pensamientos. Aún el ladrón en la cruz, que ni se bajó de la cruz porque se murió, pero el Señor lo perdonó. Y usted dice, pero no hay manera de demostrar si su vida iba a cambiar de verdad. No, pero están los pensamientos y los motivos de su corazón que están registrados allí. Y eso va a salir a la luz. Y Jesús le prometió que iba a estar con él en el paraíso. Entonces, todo eso sale a la luz. El juicio previo es para los habitantes del universo, ángeles y mundos no caídos. El juicio del milenio es para nosotros.
Dios no necesita un juicio. Él sabe todo. Pero para quitar todo vestigio de duda sobre el carácter de Dios, son los 1000 años de juicio. Y si los redimidos, porque recuerden que el juicio investigador, solo los que alguna vez fueron hijos de Dios van a ser juzgados en el juicio previo. Y los salvados, como vimos anoche, van a ser pocos comparados a los perdidos. Esta tarde lo vamos a ver más en detalle. Pero fíjense, si el juicio de los salvados desde Abel, porque Caín se pierde, pero Abel en adelante, ya llevamos casi 200 años del juicio. Desde 1844. En el 2044, estamos en el 2025. Faltan 19 años para 200 años que se inició el juicio. Son mucha gente y cada caso es estudiado individualmente. Pero el juicio de los perdidos no va a durar 200 años. Va a durar 1000 años. 1000 años. Y cada uno va a recibir su pago. No en ese momento, pero se le va a poner al lado de su nombre. Esto es lo que tiene que pagar por lo que hizo, para que Dios sea justo. Y nosotros vamos a cooperar con la justicia de Dios. Y nadie va a decir, no, pero es que Dios la tenía contra aquel. Mira, aquel le puso muy fuerte y este otro más suave. No, nosotros mismos vamos a poner la sentencia. El juicio final tiene otro motivo. Y ese es el mejor de todos, el de esta tarde. El primer juicio para los seres que nunca cayeron. El juicio del milenio para los redimidos. Pero el juicio final para que los mismos perdidos reconozcan la justicia de Dios. Y usted dice, los que se pierden van a decir que Dios es justo. Vean lo que vamos a ver esta tarde. Es fascinante. El carácter y la justicia de Dios quedarán limpios y vindicados por toda la eternidad. Y nadie jamás va a poder decir que Dios no es un Dios bueno, justo y misericordioso. ¿Por qué? Porque se va a ejecutar justicia al final de los 1000 años. Ese es el juicio de esta tarde, el juicio ejecutivo. Por hoy vamos a terminar aquí. Mi pregunta es, después de haber hablado de que Dios puede y quiere perdonar a los pecadores, pero que hay un pecado que Dios no perdona, y es el pecado de endurecer el corazón, de rebeldía, de contumacia. No me voy a arrepentir y no quiero y a mí no me van a obligar. Cada uno hace su decisión, pero Dios te ha presentado las cosas de antemano para que sepas. Y si tú todavía no te has apropiado de la sangre preciosa de Cristo, si no has marcado el dintel de tu puerta y los postes con la sangre del Cordero en tu vida, ay de ti cuando pase el ángel de la muerte. Ay de ti, de tu familia. Pero no va a entrar en ninguno que tenga la sangre como señal. Mi pregunta es, ¿has aceptado tú la sangre de Cristo? ¿Has venido a Él para que Él te limpie? Y no digas, yo no tengo nada de que me perdone, porque aquí no hay ninguno justo. Comenzando conmigo y con todos los que estamos aquí necesitamos perdón y redención. Pero si aún no has hecho ese pacto de salvación con Cristo, este es el momento de hacerlo. ¿Y por qué lo vas a postergar? Dice la Escritura, si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón.
Porque va a quedar un registro que hoy estuviste aquí y Dios te habló y hasta temblaste cuando escuchaste del juicio. Y Dios te habló a tu conciencia por el Espíritu Santo y no vas a decir que Dios no te quiso salvar. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de tu salvación. Si hoy oyes su voz, acéptalo. Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. El Señor quiere entrar en tu vida y limpiarte de todo pecado, pero tú tienes que abrir la puerta. ¿Has visto esas imágenes donde está Jesús golpeando la puerta? Bueno, no es muy exacta la imagen, porque Jesús dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Sí, se puede llamar a la puerta golpeando, pero luego dice, si alguno oye mi voz. Cuando Él llama, Él habla. Hello, it's me. Yo soy el que te invito. No desescuches mi voz. Ni siquiera golpea. Habla al corazón. Lo que me gusta de esa imagen de Jesús, aunque el golpe de la puerta no está en la Biblia, dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta. Lo que me gusta es que el pintor tuvo un punto muy interesante en esa pintura. Si la tuviera, la proyectaría aquí. La puerta no tiene picaporte o no tiene manivela por la parte de afuera. Solo de adentro se puede abrir. Ese es el libre albedrío. Ni el mismo Jesús que dio su vida por ti impone su presencia. Él no va a abrir la puerta para entrar. Tú la tienes que abrir. Y el único que puedes decir, sí, Señor, quiero, eres tú. Y si hoy lo aceptas, lo invitas a entrar, Él va a cambiar tu vida. Pero de ti depende. ¿Hay alguno aquí que aún no ha hecho ese pacto de salvación con Jesús? Yo sé que la mayoría de los que estamos aquí ya tomamos esa decisión, pero puede ser que haya alguien aquí que aún no ha hecho ese pacto con Cristo de salvación, de aceptarle a Él, de dejar que el Espíritu Santo lo derrita. Déjame decirte que el mismo sol que derrite el hielo y derrite el pan de mantequilla, si lo pones al sol y lo hace líquido, el mismo sol endurece el barro y lo hace tan duro por el sol como si fuera una piedra. Todo depende del material. ¿Cómo está tu corazón? ¿Vas a permitir que el Señor te derrita hoy? ¿Te ablande? ¿O vas a dejar que el mismo tema que te llama al arrepentimiento te endurezca más? Porque cada vez que le decimos que no, se va formando un callo en nuestro corazón. Y entonces es más difícil aceptar. Hay alguien aquí que quiere decir, yo necesito el perdón del Señor. Puede ser que nunca haya sido bautizado. Hoy es tu oportunidad de entregarte al Señor y decir, me voy a preparar para hacer el pacto de salvación. Puede ser que fuiste bautizado una vez, pero te apartaste. Sucedieron cosas en tu vida que te alejaron del Señor y hoy Dios te trajo aquí para que te arrepientas de todo corazón. Y Él te acepta y Él te perdona. Y puede ser que tu corazón está duro. Y tú dices, más adelante, no quiero comprometerme hoy. No postergues tu decisión. Tú me estás viendo por la pantalla y para ti también es este llamado.
Si el Espíritu Santo ha hablado a tu vida, arrepiéntete hoy, ven al Señor que será amplio en perdonar. Él dice, yo no quiero la muerte del impío, sino que viva el impío, que se vuelva de su mal camino y que sea perdonado. El Señor quiere perdonarte, pero tú tienes que abrir la puerta. Eso se llama libre albedrío. ¿Hay alguno aquí presente en esta congregación? Repito, yo sé que la mayoría de los que estamos aquí ya hemos tomado este paso, pero hay alguien aquí que quiere decir, pastor, ore por mí, yo necesito un nuevo comienzo en mi vida. Allí donde estás, levanta tu mano y yo voy a orar por ti. Amén. El Señor te bendiga a ti y 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 a ti, mi hermana. Y tú que me ves por la pantalla, para ti también es esta invitación. Hoy es tu día de decisión y hoy puede ser el comienzo de la eternidad en tu vida. Hoy. Vamos a ponernos en pie, vamos a cantar el himno final y luego vamos a orar por cada uno de nosotros, los que ya hemos hecho esta decisión, que nos mantenga fieles. Los que necesitamos un nuevo comienzo, que hoy sea ese comienzo. El himno es Día grande viene, un día grande. Viene y cerca está, cuando justos y malos separados quedarán. ¿Estás preparado? Día grande viene, un día grande viene, cerca está, cuando justos y malos separados quedarán, oh hermano, apercibido estás. Te hayas visto, para el fallo de la tribunal. Te hayas visto, para el tribunal. Día triste viene, un día triste viene, cerca está, cuando y pecadores nos conozco, pues dirá, oh hermano, apercibido estás. Te hayas visto, para el fallo del gran tribunal. Te hayas visto, para el tribunal. Día alegre viene, un día alegre, cerca está, mas su luz brilla solo en los que aman al Señor, oh hermano, apercibido estás. Te hayas visto, para el fallo del gran tribunal. Te hayas visto, para el tribunal. Padre Santo, Dios justo y misericordioso, cuánto anhelamos ese día cuando todos los secretos de los corazones saldrán a la luz. También nosotros tenemos cosas de las cuales no nos enorgullecemos. Hay episodios y momentos en nuestra vida que nos avergüenzan. Por eso hemos venido confesando nuestro pecado y aceptando la sangre expiatoria de Cristo para saldar nuestra deuda. En el nombre de Jesús te pedimos que nos limpies de
todo pecado confesado. Y al escuchar de lo solemne del juicio, te pedimos que tu Espíritu Santo siga trabajando en nuestros corazones para poder eliminar de nuestra vida los deseos impuros, las decisiones incorrectas y los motivos que no son limpios. Que en nuestro corazón solamente haya amor a ti y a nuestro prójimo. En forma especial pedimos por aquellos que hoy levantaron su mano. Hay muchos que a través de la pantalla han tomado la decisión de aceptar al Señor Jesús como su Salvador. Sella esta decisión. Hay muchos aquí presentes que levantamos la mano pidiendo un nuevo comienzo en nuestra vida. Tú conoces cada uno de nuestros actos, de nuestros pensamientos. Limpia la fuente del corazón, porque de la fuente del corazón mana la vida, y nuestros pensamientos son seguidos por los actos, y los actos por los hábitos, y los hábitos forman nuestro carácter. Limpia la fuente de cada corazón para que sea purificada y nuestra vida tenga ese cambio que tú puedes darnos por el poder de tu Espíritu Santo. Despídenos con tu bendición de este lugar. Tráenos nuevamente en las horas de la tarde para escuchar la vindicación del carácter de Dios ante todo el universo. Y bendice a aquellos que han tomado la decisión del bautismo, que se van a preparar para sellar su vida contigo, que lo hagan muy pronto. Te lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.